7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: doctor René Ortiz, exministro de Energía y Minas, y el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero. Los invitamos a analizar algunos temas de coyuntura con el sector petrolero ecuatoriano, las secuelas, hablaremos de la consulta popular sobre el Yasuní, también la situación de la producción petrolera, pero quisiera empezar por este hecho de coyuntura de la adjudicación de un contrato de seguros con la empresa La Unión. En medio de observaciones que se han hecho, Petroecuador adjudicó el contrato de pólizas de seguro todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima a Seguros La Unión, según informó la propia empresa, por $99 millones, pero en el camino hubo un juez que ya fue destituido, y no por el órgano administrativo disciplinario, el Consejo de la Judicatura, que le ha permitido, luego de cometer tantos hechos absolutamente cuestionados al juez de Yaguachi, John Rodríguez, que dictaminó la suspensión de este contrato, pero él ya no es juez, fue destituido, pero sigue en funciones, a vista y paciencia del Consejo de la Judicatura. ¿Qué significado tiene, doctor René Ortiz, esta adjudicación del contrato de seguros con la empresa La Unión? Buen día, doctor Ortiz. Mencioné la otra vez que hace 50 años a dejar el petróleo. Doctor Ortiz, muy buen día. ¿Qué significado tiene esta adjudicación del contrato todo riesgo petrolero de Petroecuador a la empresa de seguros La Unión? Están ya esbozando como... Bien, mientras retomamos el contacto con el doctor René Ortiz, vamos con el ingeniero Miguel Robalino. Muy buen día. ¿Qué significado tiene esta contratación de Petroecuador con los seguros, con la empresa La Unión, de este seguro por $99 millones? Buen día, ingeniero Robalino. Buenos días, Miguel. Buenos días al doctor René Ortiz. Buenos días a toda la radioaudiencia. El gobierno Petroecuador debe dar las cifras con... Mire, Miguel, primero hay que entender que los seguros todo riesgo petrolero son o se dan por caracteres accidental, súbito o imprevistos. Y lo que tenemos que entender son los tipos de seguro. Es decir, primero tenemos el seguro directo, que es el que se realiza entre las dos partes, que es asegurado y asegurador, y los reaseguros, donde entran tres partes, es decir, el asegurado, el asegurador y el asegurador y los reaseguradores. Entonces, hay que entender que cómo funciona esto. Y voy a esto por la siguiente razón. ¿En base a qué se tiene que marcar el costo de la póliza? Porque nosotros, los ciudadanos, los comunes de los ciudadanos, escuchamos cifras y cifras y realmente no sabemos en base a qué se paga. Entonces, mire, los reaseguros, que es lo más importante para estas industrias, son paquetes de energía. Es decir, allí se divide. Cuando una vez se quiere colocar, el asegurador directo local tiene que buscar en el mundo, con carácter internacional, dividir el riesgo a nivel mundial. Una vez que tiene cubierto, lógicamente se emite la póliza. Ahora, ¿qué tipos de pólizas son los que realmente en esta industria existen? Es decir, nosotros tenemos una primera póliza que le llamamos una póliza de paquete ambiental, donde se tiene que cubrir absolutamente todo el proceso de la industria, es decir, desde la parte de los pozos petroleros hasta la parte de almacenamiento. Tenemos un segundo tipo de póliza que se llama la de responsabilidad civil y medio ambiente, que es sumamente importante. Que de igual manera, esta póliza también cubre desde que se da el evento, protege la parte de las comunidades hasta cuando se hace la remediación. Y un tercer tipo de póliza que se maneja a nivel del mundo en la industria del petróleo, que bueno, es una póliza especial que realmente solamente la pueden emitir dos reaseguradores en el mundo, que son dos clubes en Noruega y que son para plataformas móviles. Que bueno, en el caso de Ecuador puntualmente no habría. Ahora, lo que hay que entender, justamente para determinar las pólizas o los valores, también esto es un tema que, ya yendo a la parte local en Ecuador, tiene que intervenir varios entes. Primero, lógicamente, Petroecuador, con su unidad de seguros, donde tienen que hacerse los estudios respectivos
Y no es un estudio sencillo, Miguel, y eso quiero que por favor se entienda para la ciudadanía. Son estudios donde se tiene que ir determinando prioridades, porque si mayor es el monto de aseguramiento, mayor va a ser el costo de la póliza. Entonces se entendería que es un estudio sumamente técnico que hace la petrolera para poder determinar e ir priorizando lo que de alguna manera va a ser lo que se le asegure. Por otro lado, Miguel, tiene que intervenir justamente la Superintendencia de Seguros, porque ellos son los que tendrían que revisar conjuntamente con los otros organismos que quien ha emitido la póliza haya cumplido absolutamente con todo, especialmente en el tema de los reaseguros. Porque eso hay que entender, que por los montos que se aseguran, estas industrias definitivamente, estos reaseguradores son a nivel mundial, es decir, desde afuera. Y hay que medir la calidad de esos reaseguradores, que es otro tema. Es decir, cuando yo digo midamos la calidad de los reaseguradores, por un lado, también hay que ver el contexto de lo que se solicita en las pólizas. Es decir, esto es un tema bastante largo, Miguel, bastante técnico, y yo pienso que estos temas de las pólizas, solamente cuando se van a renovar, lamentablemente no saltan, digamos, las propuestas, sino los posibles escándalos que se pueden dar, y eso es lo que realmente a los ecuatorianos no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es que nuestra industria petrolera, lógicamente, los aseguramientos nos den la tranquilidad justamente para la operación, porque el alto riesgo que se tiene en estas industrias definitivamente lo exigen. Entonces, desde esa óptica, nosotros tenemos que determinar y tenemos que pedir muchísima responsabilidad, sobre todo a quienes desarrollan el pedido de estas pólizas, que en este caso es Petroecuador, que es del área usuaria, a quienes controlan, que en este caso es la Superintendencia de Seguros, y por otro lado, también pedir seriedad a quienes emiten estas pólizas, que definitivamente la ley obliga que sean empresas locales, pero vuelvo y repito, la calidad de la póliza es la que tenemos que medir. Es decir, y voy a poner un ejemplo rápidamente, mire, por ejemplo, en el primer tipo de póliza que planteé, que se llama de paquete de energía, por decirle cuánto nos cubre en el caso que haya, nosotros llamamos un reventón de pozo, un blackout, es decir, cuando hay un descontrol de pozo, que se entienda, ¿cuánto nos cubre? Entonces, ahí tiene que hacerse una medición de cuánto produce el pozo, el lucro cesante, etcétera. Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo se tiene que ir haciendo análisis parte por parte hasta llegar al valor y que se justifique el valor por el cual al momento es adjudicado a la aseguradora Login. Bienvenido al doctor René Ortiz, ex ministro de Energía y Minas. Buenos días, Miguel. Buenos días. Doctor Ortiz, ¿qué implicación tiene este contrato de todo riesgo petrolero que lo ha hecho Petroecuador con Seguros La Unión y que ha generado observaciones? Buen día. Buenos días. Bueno, no necesariamente voy a comentar sobre el contrato porque esto ya le corresponde a otra autoridad, pero sí vamos a conversar sobre si puedo tomar una posición en el sentido de la importancia que significan los seguros en cualquier operación, inclusive en los seres humanos. Todos estamos asegurados en todo sentido y, por supuesto, hay una enorme cantidad de programas de seguros que cubren precisamente el riesgo. Aquí lo que estamos intentando es anticipar el riesgo que puede ocurrir cuando una operación que es normal se vuelve anormal. Entonces, evidentemente, Petroecuador, la estatal petrolera, pues, no es una novedad que está haciendo por primera vez. No. La empresa ha manejado el tema de seguros por muchos años. Claro, hay otro problema, aparte del de seguros, que hay que, por supuesto, estar conscientes, es sobre la calidad del seguro en el momento en que ocurre el siniestro. Si es que ocurre el siniestro, hay que ver la calidad, con qué premura, con qué inmediatez actúa el seguro para poder cubrir precisamente el riesgo que se ha producido, que ha generado un siniestro. Entonces, esto es lo que hay que examinar propiamente en una póliza de seguros. Entonces, ahí entramos en el tema, como lo señalaba Miguel Robalino, sobre la calidad. La calidad no está necesariamente en la compañía que contrata localmente, que es un broker. La calidad está precisamente en el tipo de los brokers internacionales, los reaseguradores. Ahí es donde se mide la calidad. Por supuesto, todos los reaseguradores pues están atentos a lo que sucede con sujetos como grandes, como Petroecuador, como cualquier empresa petrolera.
cualquier industrial, no en sujetos pequeños. Los reaseguradores tenemos una dimensión gigantesca de más de 6,000 millones de dólares de aseguramiento que están en juego. Entonces, evidentemente hay que tener precaución, hay que tener los órganos de control, por supuesto, y hay que saber con quién se hace esto. Entonces, ahí tendremos, creo yo, tendrá la petrolera los riesgos asegurados. Ahora bien, que se han dado problemas de corrupción en el pasado, naturalmente ha ocurrido y se han podido corregir. Entonces, lo que hay que es evitar que se repitan estos problemas de corrupción. Por supuesto, hay que seguir las reglas. Las reglas son que hay que concursar, hay que definir quién es mejor y quién cubre mejor los riesgos que están en juego por parte de la petrolera, que son gigantescos, como acabo de señalar. Entonces hay que dejar, en mi opinión, lo que no podemos aceptar es las intervenciones de terceros, en este caso de un juez, lo que sea de la Administración de Justicia, intentando frenar un proceso administrativo que lleva adelante. Y esto, por supuesto, lo único que hace es dar malas señales a los reaseguradores. Malas señales en el sentido de decir, vamos, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Qué está pasando? Y Ecuador está dando malas señales por todos lados. La justicia se ha convertido realmente en un problema bastante serio. Creo que habrá la oportunidad de tocar el tema del Yasuní, el resultado de la consulta del ITT, pero en algún momento lo vamos a tocar, me imagino, Miguel, si es que esto es pertinente, pero el hecho es que la justicia se convirtió en algo diferente, que es la administración de justicia. Diferente. Entonces estamos enfrentados a esto y, por supuesto, hemos visto también el problema oscuro de una administración de justicia corrompida. Doctor Ortiz, usted decía un tema que es importante. Lo fundamental en los seguros es la cobertura de los riesgos. No puede un sector, así como le hace una persona, se asegura el vehículo, se asegura la casa. En el caso de un sector tan complejo, en donde hay enormes inversiones, la cobertura de los riesgos es fundamental. Por cierto, haciendo con rigurosidad la contratación. En efecto, podemos señalar, por ejemplo, hemos tenido en los años anteriores, y particularmente con motivo de la pandemia, simplemente desde el escenario que se presentaba en Ecuador y en el resto del mundo, pues también se dio un problema bastante grave, es el que finalmente tomó el nombre de erosión regresiva. Prácticamente se destruyeron los 3 oleoductos de la noche a la mañana, una corrida de un aumento de caudal gigantesco en el río Coca, y esto originó el destrozo de esto. Ahí es cuando interviene, esto ya es un siniestro, ahí es cuando interviene el seguro. Entonces, importante que Petroecuador haga conocer públicamente si es que las compañías de seguros cumplieron, en particular en esa época. ¿Por qué? Porque había un monopolio que lo estableció la administración, por supuesto, la administración nefasta del expresidente Rafael Correa, metiéndonos a una compañía estatal como Seguro Sucre, y mire usted el grado de corrupción que se destapó el momento en que se empezó a averiguar toda esta temática de los seguros manejados por Seguro Sucre. Entonces, aquí lo que estoy planteando es que, bueno, ahora queremos saber, si es muy importante, si es que los seguros anteriores cubrieron los riesgos, y que nos den, hay que ver el listado. Es una empresa pública, tiene que mostrar un listado de todos los siniestros que ocurrieron y cómo los seguros entraron a cubrir esos siniestros. Entonces, ahí estaríamos evaluando claramente si es que la compañía local, conjuntamente con el reasegurador, cumplieron con lo que decía, con lo que era el objetivo, y sigue siendo el objetivo, cubrir el riesgo. Y entonces, si es que se cubrió el riesgo, la compañía que fue seleccionada en esos tiempos estuvo bien. Si no cubrió el riesgo, ahí hay un problema serio, un incumplimiento, y esto quiere decir que hay un incumplimiento de un contrato, y esto definitivamente hay una disposición legal de la Contraloría que no le permite a este tipo de compañías que incumplen con contratos el volver a ser ofertantes de la actividad pública, como en este caso de la petrolera estatal.
Ingeniero Miguel Robalino, decía el doctor René Ortiz, lo importante es la cobertura de los riesgos, que hay que hacerlo. Sin embargo, en este proceso que ha habido observaciones, incluso con la intervención de un juez cuestionado, un juez destituido en Yaguachi, que de alguna manera suspendió esta contratación, a sabiendas de que los seguros son fundamentales para estas coberturas. ¿Este entorno cuánto puede afectar? Estas industrias definitivamente no pueden estar un segundo sin cobertura. Eso hay que entender, porque son industrias tan grandes, como lo ha detallado el doctor René Ortiz, donde definitivamente cada componente de la industria tiene que estar, digamos, cubierto al 100%, minuto a minuto, segundo a segundo, pero más allá de eso, lógicamente, el que intervengan en temas que son de carácter técnico y son parte de la operación de una industria, no, definitivamente desde mi punto de vista es un absurdo total. Pero aquí tiene que ver muchísimo, yo planteo, quiénes lideran justamente estas industrias. Porque aquí tiene que haber, y algo que yo he planteado desde hace algunos meses atrás, que una de las cosas que realmente al país nos falta, y no solo para estos temas, sino en general, tenemos que pulir o tenemos que comenzar a fabricar verdaderas políticas energéticas. Porque cuando uno plantea una política energética, ¿y por qué voy a esto? Porque justamente tiene relación. Se detalla la hoja de ruta que se necesita para cada área. Ahora, aquí hay que tener un asunto. Es importante justamente, vuelvo y repito, más allá del precio, que se vea la calidad, es verdad. Porque además, dentro de las normas internacionales de aseguramiento, existen, como en cualquier seguro, un mínimo, un deducible y, lógicamente, ¿quién asume? Normalmente los brokers o empresas locales que en este nivel, en este contexto de aseguramiento, vienen a ser un broker, porque a lo mejor ellos sí asumen una parte que es la parte directa, que son mínimos ante las cantidades que se manejan aquí, y realmente los que cubren y los que son los mayores actores son los aseguradores internacionales. Entonces aquí, lógicamente, hay un tema que deberíamos saber, es decir, el contexto de cómo está estructurada justamente la póliza. Eso es sumamente importante, Miguel, porque es decir, cuánto es, o sea, en cualquier evento que se dé. El doctor René Ortiz detalló ahorita lo que pasó en el caso de la fase de transporte, el oleoducto. Lo mismo puede pasar en la fase, por ejemplo, de pozos petroleros o en la parte de almacenamiento. Es decir, ¿cuál es el mínimo a cubrir? Porque aquí tiene que haber un mínimo a cubrir, que estamos hablando de muchísimos millones de dólares, y qué es lo que se necesita. Además, para seleccionar este tipo, la mejor oferta, también tiene que estar en el tema de qué más me vas a brindar que para mí sea novedoso o que sea nuevo. Mire, yo planteé que en los tipos de pólizas hay una póliza que en el mercado es media nueva y que lógicamente aquí en el país a lo mejor no entra porque no tenemos plataformas de electrosumergibles, que es justamente esta póliza que nosotros llamamos de plataformas móviles, en donde definitivamente los aseguramientos son mayores, son mucho más fuertes, porque todo lo que es offshore es mucho más caro. Pero sin embargo, estamos también a aras de que se define el campo de amistad, digamos, existe el campo de amistad, pero que se está en un proceso donde se quiere incrementar la producción, y lógicamente ahí también viene de la mano qué es lo que se tiene que asegurar. Entonces, la intervención de terceros, para ir a la pregunta, la intervención de terceros ante un tema que es de carácter muy atado a lo técnico, es un precedente que no lo podemos aceptar desde ningún punto de vista. Y aquí la industria o la empresa tiene que actuar con la línea o la hoja de ruta que la industria le exige. Es decir, tiene que estar cubierto todos los bienes al 100%, desde la óptica de que se ha seleccionado cuando se planteó el análisis, justamente hace 2 años, cuando en el contexto de la empresa o el broker, el consorcio, que es el que estaría saliendo, fue cerca de los 6,000 millones de dólares. Es verdad. Ahora, el tema es también ver cómo está estructurado, y tomemos en cuenta que va a venir infraestructura petrolera que se va a incorporar, como es el caso de OCP, y también va a haber infraestructura petrolera que se va a retirar, como es el caso, lamentablemente, del bloque 43, en el camino también, en esta póliza que ya se va a adjudicar, entendería, tiene que haberse topado ya o proyectado esos tópicos, porque esos son modelos de proyección.
Ingeniero Robalino, en esas condiciones, ¿cómo lograr lo fundamental, que se mantenga la cobertura de riesgos y se evite una contratación que, como bien decía el doctor René Ortiz, en la época de la Revolución Ciudadana hubo un seguro que aseguraba y que tuvo problemas serios al punto de su desaparición, como fue Seguro Sucre? Mire, aquí hay un asunto que yo he planteado igual. Si bien es cierto, aquí hay el CERCOM, que es justamente el modelo que dejaron implantado para que aparentemente los contratos sean claros, ¿sí? Pero en estas industrias son industrias diferentes. ¿En qué sentido? Es decir, mire, si cogemos los modelos de las industrias en el mundo, como Shell, de las grandes, Shell, BP, ellos tienen sus propios modelos de contratación. Y ese es uno de los temas que también hay que irlo puliendo dentro de la empresa. Porque una de las cosas, estas industrias son tan disruptivas, Miguel, y más aún cuando hablamos de siniestros y de desastres que pueden darse, en donde lógicamente tiene que haber un modelo interno dentro de la compañía que sea de inmediata actuación. Es decir, mire, ahorita hay un proceso que va al CERCOM y a lo mejor el CERCOM no está de acuerdo y por ahí comienzan las observaciones. O sea, el tema sería que si nosotros sabemos que se está haciendo una revisión de los procesos que sea clara, transparente y con ética y rápida, lógicamente estamos de acuerdo. Pero hay antecedentes que no son tan buenos y que lamentablemente empañan, pero más que eso pueden retrasar justamente a que las coberturas no queden al día. Entonces, ese también es otro tema que se debería tomar en cuenta, en que ya los procesos de contratación de este tipo de industrias, petróleo, gas, minería, si bien es cierto, no es que se los quiera enfrascar en un tema llamémosle de un monopolio, así es el término, sino tiene que haber un modelo interno para que justamente las contrataciones y todos los procesos que abarca esta sean efectivos y eficientes. Vuelvo con el doctor René Ortiz antes de pasar al tema de la incidencia de la consulta popular de Yasuní. En definitiva, este contrato de todo riesgo petrolero debe seguir su cauce de tal manera que haga la cobertura de los riesgos, aun cuando aquí ha habido actuación como de un juez que pretendió suspender o que dictaminó la suspensión de este proceso. Lo que yo he leído, Miguel, es que en efecto Petroecuador, la estatal petrolera, ha tomado las precauciones extendiendo el contrato actual, de tal manera que no queden sin cobertura, mientras se corrige todo lo que tienen que corregir para la nueva licitación, que es lo que está en proceso. Entonces, está cubierto Petroecuador desde el punto de vista del equipamiento y todos los siniestros que podrían estar generalizados, dados en esa póliza, están cubiertos. Lo que sí puedo, si usted me lo permite, lo que sí puedo es asegurarle que no hay ninguna aseguradora, ninguna compañía de seguros que pueda asegurar el riesgo político que determinó el ITT, la decisión del ITT. Ese riesgo nadie lo puede cubrir. Y el daño, el engaño primero y el daño después es gigantesco. No hay absolutamente una compañía de seguros en el mundo que pueda cubrir el daño político, el engaño político. Y lamentablemente nosotros estamos entrando en ese proceso de un engaño y de un daño. Es gravísimo. Yo no entiendo. En el programa anterior, si usted me lo permite, en el programa anterior usted manejaba el tema del COVID con un distinguido invitado y él señalaba este rebrote del COVID-19. Mire usted, una persona llegó a Guayaquil infectada y esa persona tuvo una fiesta, tuvo una otra, tuvo lo que sea, se reunió con sus parientes y el Ecuador entró en una pandemia como la que vivimos, un costo gigantesco. Aquí, una institución de 7 personas o 9 personas que conforman la Corte Constitucional nos va a causar un problema, una institución, nos va a causar un problema gigantesco de engaño y de daño. Entonces, lo que se está viendo ahora es que todo esto no tuvo la suficiente precaución, el suficiente análisis. Si ellos en la Corte Constitucional solamente se sometieron a la información
de Petroecuador, de la petrolera, a la información del ministerio, a una declaración de un señor, a una declaración de otro, para poder tomar una decisión, y también a todas las presiones que se ejercieron por parte del grupo, el colectivo de los Días Unidos. Fíjese usted, si ellos que no estaban, porque lo que estamos viendo ahora es que no estaban bien informados, hoy día nos han metido en un problema gigantesco, porque el engaño y el daño son reales. En primer lugar, la pregunta, y aquí lo tuvimos la oportunidad de hacerlo, de plantearlo directamente con usted, de que la pregunta está mal trazada. Y por supuesto está mal trazada y además es malintencionada. Y además va a causar problemas. Lo que comienza mal, termina mal. Y aquí estamos viendo nosotros ahora las consecuencias. En el COVID vimos cuántos millones de dólares causó un contaminado que llegó en un avión directamente desde Madrid. Ahora vamos a ver nosotros como una institución nos lleva a un problema gigantesco de más de 16.000 millones de dólares. Eso es lo que pierde, eso es lo que ha causado. Este es el daño gigantesco. Por eso hay un daño gigantesco ambiental. Quiero hablar en el futuro. La operación continúa en este momento. Quiero hablar en el futuro. Hay un daño ambiental gigantesco que se viene. Hay un daño social gigantesco con todo lo que significa la operación, y hay un daño económico. Todos estos tres daños causados por un engaño en el que la pregunta está mal planteada, la pregunta evidentemente si está mal planteada, está mal informada. Nosotros hicimos con usted, con los medios de comunicación colectiva en general, hemos hecho todo lo posible por corregir la información o dar un mensaje sobre la información correcta. Y se cambiaron los papeles, y usted ve, la temática se fue por el lado de la conservación. Si no estábamos hablando de la conservación está perfectamente protegida por un guardián como la petrolera estatal. Y ahora estamos con una consecuencia. ¿Y quién paga? ¿Qué ganó los Días Unidos? Le pregunto yo, ¿qué ganó los Días Unidos? ¿Qué ganaron los electores que fueron confundidos, que fueron simplemente inducidos a este tipo de decisión? Quiero decirlo así, porque evidentemente, probablemente no entendieron el daño que se causó con la decisión. Y ahora vamos a ver a futuro nosotros esa trilogía, el daño ambiental, porque no saben lo que significa el daño ambiental, no lo han evaluado, nadie ha puesto los números sobre esto. El daño social, sí parcialmente evaluado, y lleva esto a unos miles de personas que trabajan para la industria, que llevan el pan cada día en este momento, que llevan a sus niños a la escuela que existe en este momento, al centro médico que existe en este momento, a la preparación de un centro ferial para una feria en cualquier otro momento, de las cosas que hacen estas comunidades. Esto es un daño social gigantesco, tiene un efecto dominó gigantesco. Y finalmente el grande no es lo que están hablando. Hablando de que el crudo no se vende bien, que la calidad del crudo es mala. ¿Qué pasó? El mercado del crudo, si no se vendería, no estaríamos produciendo todo el día, todos los días. El crudo no se vende perfectamente en el mercado, y por supuesto le da ingresos. Y que hablemos, no estamos hablando de costos, le da ingresos de más de 16.000 millones de dólares. Esa es la gran pérdida, y las consecuencias van a ser terribles, nefastas. Doctor Ortiz, con esas consideraciones resulta difícil la implementación de esta consulta, porque hemos escuchado incluso a nativos que dicen, ese es su argumento, que debió solo circunscribirse primero a la consulta previa informada a los pueblos y nacionalidades, como dice el artículo 57 de la Constitución. Y eso no hubo una consulta nacional en donde desde fuera de esas poblaciones se impone este mandato popular. En efecto, fíjese usted qué contradicción para cualquier lector, para cualquier radioescucha, cualquier otra persona que va entendiendo el problema. Dice, ¿y por qué se hizo localmente para el caso del Chocó andino?
¿Y por qué se hizo nacionalmente para el caso del ITT? Algo más remoto todavía y menos conocido. Una operación absolutamente técnica. Que, por ejemplo, el taxista que yo tomé un día en Manta dice, ¿y qué es eso del ITT? Y otro taxista me dice, yo no sé ni de qué se trata, ¿dónde queda? Bueno, siempre los taxistas, este gremio de taxistas, respeto mucho su criterio, siempre son la voz del pueblo, también son una voz, ¿no? Pero naturalmente prevalecieron las presiones del grupo de los Días Unidos, del colectivo, y todas las personas que se sumaban a esta presión del colectivo de los Días Unidos. Yo respeto, por supuesto, naturalmente lo que piense cada persona. Y yo también me considero un ambientalista, pero no soy un alarmista. Me considero un protector de la naturaleza, pero no estoy yo alarmándole con que estamos entrando al fin del mundo. No, por favor. Están también los Días Unidos mal informados. En el mundo, dentro del marco de Naciones Unidas, se maneja el tema del calentamiento global, del cambio climático, de la conservación, de todo. Pero ninguno le dice, haga esto y haga daño. Ninguno dice, pero que no le toque, que no le fastidien a nadie. Y lo hacen, y lo van a fastidiar. Y que, bueno, se ha sumado a todo este pedido. El Ecuador es un ejemplo del mundo. El Ecuador es un ejemplo del mundo porque lo dice un actor de cine. Bueno, estos no son los ejemplos que nos lleven de precipitar. Este es el problema de un contaminado que le generó una pandemia a todo el Ecuador. Aquí, un artista que dice, van a ser el ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Si la humanidad, las Naciones Unidas con el cambio climático, con el calentamiento global, no le pide a nadie que sacrifique a nadie, no le pide a ningún país que cierre operaciones, no le pide a un país que... Bueno, aquí lo que estaba viendo yo, pero con esto termino a su pregunta, si he podido contestarla, con esto termino, yo no he visto cómo el grupo del colectivo Días Unidos se ha financiado una campaña tan rica. Ya conozco. Ha sido el Partido Verde de Alemania el que estaba financiando esto, financia las ONGs, y ahí vemos a la ONG financiada directamente por el Partido Verde de Alemania. En Ecuador, eso es una intervención grosera, en mi opinión, grosera, para precisamente hacer que el electorado se informe equivocadamente, como repito, equivocadamente, porque nadie le pide a un país que se sacrifique. Nadie le pide a un país que cierre operaciones. Nadie le están pidiendo que haga todo lo que haga, lo que debe hacer, como por ejemplo, entrar en el proceso de transición energética sustentable e inclusiva, por supuesto, y Ecuador se está comprometiendo en esto, y lo está haciendo, y es el mejor ejemplo. Lo dije aquí, y usted, si me permite, Miguel, lo voy a repetir. El ejemplo del Ecuador es el mejor. Cumple perfectamente con una matriz de generación de energía donde el 92% es totalmente sustentable y totalmente inclusiva. Fíjese usted, no hay ejemplo igual al del Ecuador. Ese es ejemplo. Tenerse 92, y nosotros, por supuesto, le hemos dado paso también a las energías renovables porque es parte de la planificación. Planificación, Miguel, porque todo esto se planifica, por eso se está planificando al año 2050, y nosotros queremos hacerlo al otro día cerrando una operación que nadie le ha pedido al Ecuador que cierre la operación, nadie, pero le estamos cerrando la operación al otro día de cuando termina la consulta el pasado 20 de agosto. Esto es un horror, esto es verdaderamente insensato el haber llegado a que la Corte Constitucional nos vaya precipitado a este engaño y a este daño que va a causar. Y usted lo señaló claramente, el artículo 57 de la Constitución, incumplido. Para unos sí, para otros no. El tema de focalizar a quién hay que preguntar, sí. A quién hay que preguntar. Y termino con esto. La pregunta también está mal hecha, porque habla de petróleo, al que hay que dejar de producir petróleo indefinidamente, subrayo, bajo el subsuelo. Bajo el subsuelo no hay petróleo. El petróleo está en el subsuelo, o sea, está mal planteada, eso es un engaño. Ingeniero Miguel Robalino, este tema del Yasuní y la secuela luego del pronunciamiento popular, ¿cómo se va a implementar? ¿Cómo se va a ejecutar?
el mandato popular en estas condiciones, con estas observaciones y cuestionamientos que se ha hecho, como el no haber tenido una consulta previa e informada en ese sector? Bueno, en realidad quienes optamos por estar al lado de la realidad, la ciencia y la técnica, que es el de seguir produciendo, hicimos todos los esfuerzos. Y totalmente de acuerdo en el hecho que, respetando a los grupos ambientalistas, era una pelea de David contra Goliat, porque lamentablemente aquí también el gobierno no hizo mucho. Y esta es una corresponsabilidad que tendrá que llevarse el gobierno saliente. El gobierno no hizo mucho, la factura vamos a pagarle todos. Ahora, más allá de eso, mire, mientras Colombia, Guyana, Brasil comienzan, lógicamente, a proponer grandes inversiones para continuar con la producción petrolera, porque hay que entender que si bien es cierto el tema ambiental va de la mano, y eso ya lo hemos sostenido muchísimas veces, también hay que entender que la energía es economía. Y todos los países y el mundo se mueve a través de la energía, que esto es la economía. Igual Colombia, igual Brasil también tienen sectores, parte de la selva amazónica también, donde también operan, y definitivamente no habrá precedente para lo que pasó aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a venir? Yo ya he planteado que para el proceso que se llama de abandono, que sería el primero, yo no sé si tal vez en el mundo, donde un campo en producción y en desarrollo se tenga que cerrar, porque usted cierra los campos petroleros o hace planes de abandono por dos razones. Cuando ya llega al punto de equilibrio, donde definitivamente ya no es rentable, o tal vez usted abandona pozos petroleros cuando hay problemas a lo mejor que han colapsado los pozos, no hay otra razón. Pero en este tema de aquí del ITT, yo ya he planteado que para terminar todo el plan de abandono van a ser aproximadamente 10 años. Porque primero ahorita hay que actualizar, si bien es cierto en los estudios de impacto ambiental que usted presenta, previo justamente a que se den las licencias, usted presenta un plan de abandono. Pero usted tiene que actualizarlo, y más aún en un evento como el que estamos viviendo lamentablemente el país. Hay que actualizarlos, tiene que aprobarlo el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Energía, y eso va a demorar. Segundo, hay que ver el financiamiento cómo va de la mano. Tercero, hay que ver lógicamente los procesos, porque hay que entender que los campos petroleros tienen un proceso justamente, en el caso de ITT inclusive, tenemos justamente un centro de producción que nos costó $300 millones a los ecuatorianos, y hay que entender una tercera parte. Todo lo que se va a desmantelar cuando se entra al proceso de desmantelamiento, es decir, los casi $2.000 millones que nos costó a los ecuatorianos y más de 20 años para llegar a los 59.000 barriles, ese 80% de la inversión, yo diría, perdón, un 70% ya no vamos a recuperar. Es decir, nos vamos a dar, si el término lo amerita, gracias a esta consulta inconsulta, botar más de $1.700 millones. Porque si bien es cierto, se convierte en chatarra, ¿de acuerdo? Porque también el proceso de abandono y taponamiento de pozos es un proceso largo. ¿Y por qué digo son 10 años? Porque posterior al abandono tiene que haber una fase que nosotros ya llamamos justamente el post-monitoreo. Es decir, ese es otro proceso para justamente evitar que quede un pasivo ambiental. Entonces es un proceso largo, costoso, y de aquí viene la otra parte. ¿Cómo vamos a actuar nosotros ante ese retiro disruptivo de los 58.000 barriles, que es una línea que nos va a afectar absolutamente en todo, inclusive al tema de OCP? Porque una carga importante del OCP es el bloque 43, y cuando el negocio ya va a regresar a manos del Estado, es decir, cuando los ecuatorianos que también le apostamos a esa inversión que hicieron privados y ahora nos regresa nuevamente, cuando vamos lógicamente de esa rentabilidad que nos da el transporte, vamos ya el país va a usufructuar en los términos positivos, resulta que ahora se bajan 58.000 o 59.000 barriles. Entonces es una línea de trazabilidad profunda. Y más allá de eso, lo importante, con esto termino, Miguel, es la seguridad energética, que todos los países caminan hacia mejorar, aquí se va menos. Entonces, ante ese contexto, lo que hay que comenzar ya a pensar, justamente en la entrada de un nuevo gobierno, es cómo vamos a hacer esta arquitectura energética, es decir, cómo vamos a diseñar para, lógicamente, poder sostener la seguridad energética, que es importantísimo, y ver si caminamos con una línea de autosuficiencia. Bien, y les comprometo a seguir hablando de esto, porque tiene sus secuelas y su impacto, que sería importante procesar lo que se hizo con esta consulta popular. Muchas gracias al doctor René Ortiz, ministro de Energía y Minas, y al experto petrolero ingeniero Miguel Robalino por su aporte. Muy buen día.
La noticia en urgente. La noticia en urgente. 7:57 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y por un país que recupere la paz y la seguridad. Queremos saludar al general Pablo Ramírez, jefe policial. Lo invitamos a un diálogo para conocer los últimos hechos ocurridos esta madrugada en Quito, cuando hubo una explosión de una camioneta aquí en la avenida 12 de octubre y en el sector de la Mariscal, previamente también anoche. ¿Cómo y qué se ha avanzado de estas primeras investigaciones? General Pablo Ramírez, muy buen día. Bien, tenemos previsto este diálogo. Hay que recordar que anoche hubo una camioneta abandonada en el sector de la Mariscal con un cilindro de gas en su interior. Luego la detonación ocurrió a las 2 de la madrugada frente a la Universidad Politécnica Salesiana, aquí en el sector de la 12 de octubre. Hay que decir también que por esta explosión hay 6 personas detenidas. General Pablo Ramírez, muy buen día. Si nos da detalles de lo que ha ocurrido anoche y esta madrugada aquí en el sector de la Mariscal, que incluso ha dejado 6 personas detenidas. General Ramírez, buen día. (7:58 en el territorio continental ecuatoriano). Esta explosión que hubo esta madrugada ha dejado 6 personas detenidas que fueron trasladadas a la unidad de flagrancia de Quito. Y lo curioso, y le vamos a pedir al general Ramírez que nos explique, porque algunos ya han tenido antecedentes penales, pero hace poco nomás fueron liberados de nuevo con medidas sustitutivas. General Pablo Ramírez, muy buen día. Si nos resume lo ocurrido en las últimas horas en Quito. Buenos días, un saludo cordial de la Policía Nacional del Ecuador. Aproximadamente a las 20 horas en el sector de la Lauteano y Páez y Robles se alertó de un vehículo que habría estado incendiándose, y de esta manera nos articulamos la Policía Nacional en el sector y, producto de aquello, con la información vertida de testigos, inmediatamente se aprendieron a 6 personas en el sector de la Y, de acuerdo a los elementos vinculantes que se encontraron tanto en el lugar como en la Y, donde se aprendieron a estas 6 personas. Tendrían presuntamente una participación dentro del evento. Obviamente se levantaron indicios ya con criminalística. En el primer evento, hablemos del de Lauteano Páez y Robles, es un vehículo pequeño, un Hyundai, y una motocicleta que estaría en la parte posterior del mismo. En este caso se incendió, pero no, felizmente no se lograron activar o explotar los cilindros de gas que estaban al interior del vehículo. En el segundo evento, en la 12 de octubre, Ventimilla, una camioneta D-Max, en este lugar, por versiones de personas, tendríamos ya las características de la persona que llegó con el vehículo. En este caso, sí explotaron los 2 cilindros, causaron por la onda expansiva daños materiales en unos 50 metros aproximadamente. Y de los 2 eventos continuamos con las investigaciones. Lamentablemente no le podría dar más datos porque entorpecería en la flagrancia que todavía estamos en este momento y hemos trabajado durante la madrugada. General Ramírez, ¿vehículos quizás robados que han explotado? Los 2 vehículos, tanto en el vehículo del primer evento como en el que fueron aprehendidas estas 6 personas, tienen la denuncia por robo, de acuerdo a los números seriales. Acá también que de los 6 personas aprehendidas, 5 son ecuatorianos, un colombiano. Tienen antecedentes varios por robo, asesinato, tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, extorsión. Señalar que 3 de ellos fueron aprehendidos hace 15 días por un robo de un camión y por secuestros extorsivos en la Javiva, y fueron liberados
por las autoridades correspondientes. Es decir, quienes tienen antecedentes como los 3 liberados en los últimos días, implica que la justicia no está acompañando cuando les dan medidas sustitutivas teniendo antecedentes y reinciden con estos actos como el de esta madrugada. Sí, exactamente, como usted lo menciona, lamentar este tipo de acciones. Sin embargo, la Policía Nacional continúa con su efectividad, continúa trabajando en beneficio de la seguridad ciudadana. ¿Habrá formulación de cargos en las próximas horas contra estas? Sí, las 6 personas se encuentran en la unidad de flagrancia. Entendemos que la primera hipótesis que podría ser producto de estas explosiones por los traslados que se ejecutaron el día de ayer en intervenciones en centros carcelarios. Por eso hemos reforzado las entidades del SNAI que están en la ciudad de Quito y en Conocoto. El general Ramírez, para concluir, ¿está en desarrollo esta investigación mientras se formulan cargos contra estas personas? Sí, lo que estamos realizando los partes correspondientes, se formulan cargos por terrorismo. Bien, muchas gracias al general Pablo Ramírez, jefe policial. Estaremos pendientes del desarrollo de la investigación y también de lo que ocurre en la justicia ecuatoriana. Muy amable, general Ramírez. 8:03 en el territorio continental ecuatoriano. Estos son los 2 hechos que han ocurrido en las últimas horas en Quito. El uno, la explosión de una camioneta en las calles Robles y Amazonas, según la información. Y la otra explosión a las 2 de esta madrugada frente a la Universidad Politécnica Salesiana, aquí en la 12 de octubre, una camioneta D-Max. Por la primera explosión hay 6 personas detenidas que están este momento para la formulación de cargos en la unidad de flagrancia de la capital. La investigación policial está en desarrollo. Sin embargo, lo que admira, y este es el denominador común en el Ecuador, una constitución garantista y una aplicación de los jueces que luego son cuestionados por los dictámenes que emiten. De las 6 personas detenidas, al menos, como testimonió el general Pablo Ramírez, 3 tienen antecedentes y fueron detenidos por extorsión, por robos hace 15 días. Y el juez lo que hizo es dar medidas sustitutivas y liberales. Este es el círculo vicioso que personajes vinculados a los delitos siguen reincidiendo y la justicia les permite salir de inmediato para que continúe este círculo vicioso. Esa es la realidad que vivimos en el Ecuador. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por un país que recupere la paz y la seguridad. Les anunciamos luego de la pausa diálogo con el exdirector nacional de Rehabilitación Social, doctor Alfredo Muñoz, y el coronel Alberto Molina, experto en seguridad, columnista de Diario El Universo, para hablar sobre la situación carcelaria, este último motín aquí en el austro ecuatoriano, y los operativos realizados para tomar el control de los centros penitenciarios. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.